Minutos ahora pasan de las 7. Nuestro amo juega al esclavo. Esta no la elegimos nosotros, la eligió nuestro invitado, Lin Cardoso. Buenas noches, Lin, gracias por venir. Bueno, gracias por estar acá. Muchas gracias. Vamos a hablar de este libro, que no es tu primer libro. Lin, además de escritor, es periodista, es artista plástico, es sommelier. ¿Qué relación hay entre tantas, tanta ductilidad? Hurgar en cosas inútiles pero necesarias. Bueno, no, la vida de este personaje es interesante, ¿no? Recién conversábamos con Lin, que es el del cual se conoce menos, ¿no? Públicamente por una decisión personal, ya vamos a conversar, pero bueno, estábamos escuchando una canción de Patricio Rey y hoy comentábamos, al abrir el espacio, estábamos hablando de la trascendencia de Patricio Rey y entre otras cosas ejemplificábamos si será que hasta nuestro invitado vino y nos dijo quiero pasar una canción porque quiero aprovechar esta instancia, este día, esta noticia, porque esta canción dice cosas sobre el personaje del cual vamos a hablar, ¿no? Sí, yo me estaba acordando hoy, mientras miraba las coberturas en Argentina, de algunas frases del Indio Solari, como es, para que lo tengo por acá anotado, el lujo es vulgaridad. Y la otra... Esas están muchas remeras. Sí, claro. Y la otra, todo preso es político. Entonces, las dos cosas se vinculan con el pensamiento de Manera, ¿no? En el caso del lujo es vulgaridad, Manera tuvo una austera vida dentro de la guerrilla uruguaya, tuvo una austera vida en la cárcel y una austera vida luego de la cárcel. Y es un extraño caso de comunicación política, ¿sabes? ¿En qué sentido? A ver. Porque vos me decías antes de comenzar que fue uno de los que no expuso públicamente su conducta luego de la salida de la dictadura. Y eso es verdad, a diferencia de otros que fueron muy útiles, como el propio Mujica, Julio Marenales o el nieto Fernández Huidobro. El propio Zabalza, ¿no? Que a pesar de que agarró otro camino... El propio Zabalza, o si querés, hasta Amodio Pérez, ¿verdad? Sí. Y en otro campo también Rosenkopf, ¿no? Y Rosenkopf. Habría varios más, pero por lo menos esos 5 o 6 andan en lo que es la comunicación política pública. Ahora, haciendo el libro, yo descubrí una cosa que no lo tenía presente, de cómo hay otra forma de comunicación política. En la comunicación política tradicional, el verbo es sustancial. Tú hablás, tú comunicás. En el caso de Manera, no fue el verbo, sino fue el hacer. No fue el hablar, fue el hacer. Y vos vas a encontrar en el libro 40 testimonios de gente que lo conoció, que fue compañero de él, que no lo conoció, que no fue compañero de él, pero sin embargo le llegó la conducta de Manera, ¿no? La conducta que tuvo. Fíjate que en el libro está una foto, y no sé si la van a pasar ahora, una foto de su... Estamos viendo la portada del libro.
Y después te quiero hacer una pregunta sobre la elección de la foto de la portada. Bien, Te quiero cortar. bien. Es una linda foto esa. Pero en otras fotos que van a aparecer está cuando Manera cae por primera vez preso en 1964. Él ya era... Un intento de robo frustrado, ¿no? Claro, claro. Y fíjate que él era ingeniero en UTE, tenía una familia consolidada, su esposa, 3 hijos, 30 y pico de años. Y una de las cosas que los periodistas nos preguntamos habitualmente, y es un motor fuera borda que tenemos los periodistas, es ¿por qué? Entonces yo me paré en el libro preguntándome por qué un tipo de 30 y pocos años, ingeniero, que tenía una carrera en ascenso en UTE, con la familia consolidada, con su casa, con 3 niños. Lo contás en el libro ahí, su pareja no lo acompañaba además en esta militancia. Exactamente. ¿No? Era como, tenía como una estructura bien tradicional, familiar y laboral de un lado y otra vida, ¿no? O una elección de otra vida. Sí, y además una señora que aún vive, con 90 y pico de años, que bancó la parada, porque fíjate que desde el 64 Manera estuvo preso en 3 oportunidades, 16 años. Y quien bancó la parada fue la señora, con sus 3 niños. Y además, yo lo cuento ahí en el libro, que ella cuando iba a buscar trabajo para bancarle a la familia, su historia la condenaba. Claro. Incluso en organismos internacionales, porque ya se había recibido de secretaria en el Crandon y tenía una formación sólida. Y aún en organismos internacionales, cuando llegaba la hora de decir, bueno, ¿su esposo quién es? Bueno, Jorge Manera. Y ahí se frustraba el trabajo. Link, ¿me dejás hacerte una pregunta sobre la foto? Le voy a pedir a Joaquín, si tenés la foto de la tapa, la de la moto, pero no, ya sin la tapa, para aquellos que nos están mirando, no esa de la tapa, sino la otra, la foto que está solo, ahí está, la foto original. Para los que no están viendo la transmisión de YouTube, se observa un joven Manera elegantemente vestido en años 50, uno percibe por el tipo de moto, además por la estética de cómo está vestido, una triunfa además, y a mí me hizo pensar en Diario de Bicicleta, ¿no? Y en el Che Guevara. No sé, me llegó para ahí. Capaz que es una idea mía, o capaz que exprofeso vos también lo pensaste cuando elegiste esta foto. Absolutamente fue así. En primer lugar, es una foto de los años 50 en Salto. A él le gustaba arreglar motos y cachilas. Y esa foto entonces fue elegida por 2 razones. En primer lugar, porque estaba hablando de un tipo que estaba andando, que estaba caminando. Hay otras fotos en el libro en donde él, con 20 y pocos años y con 90 años haciendo trekking, seguía explorando caminos, ¿no? Hasta hace bien poco, incluso cuando se jubiló con 80 años, aprendió a pilotear aviones. ¿A los 80 se jubiló? Sí, a los 80. Trabajó como ingeniero en un laboratorio y hay una interesante historia de Jorge en ese laboratorio. Con 80 años, cuando resuelve jubilarse, le regalan una camioneta 0 kilómetros. Y se le complicó la vida a Jorge. Porque Jorge, con su auto y su actual señora, llevaban cosas a asentamientos, organizaciones no gubernamentales, ollas populares. Fue muy activo tratando de ayudar a los tupamaros que estaban muy mal desde el punto de vista físico, de salud o económico. Entonces su auto era usado para esos menesteres. No necesitaba auto.
pero le regalaron un auto de 0 kilómetros, una camioneta. Y él le hizo ruido tener una camioneta 0 kilómetros del porte de la que le estaban regalando. Y en principio no la aceptó. Después la familia lo convenció, bueno, pero mirá, fíjate que con una camioneta más grande vas a poder llevar más cosas a los lugares que vos estás yendo. Y así fue que aceptó el regalo de la empresa, del laboratorio en donde trabajaba. Lo de la moto, ya me dijiste, no fue casualidad. Lo de traer la camioneta en la semana de la camioneta, además, ¿es casualidad? No, tampoco es casualidad. Es un ejemplo. Es el ejemplo de Jorge Manera. Y eso me sirve para preguntarte, ¿él dialoga con esta nueva? Fue muy escuchado para una generación del MLN y por supuesto del MPP después, pero esta generación actual, la que hoy asumió la gestión y asumió los cargos en el Ejecutivo y los roles importantes en el Parlamento, ¿él dialoga con esta generación? Bueno, él es de no hablar mucho, ¿no? Incluso me comentaban hace bien poco que pidió una reunión con una organización, con el Fondo Raúl Sendic, pidió una reunión. Le concedieron la reunión, obviamente, y estuvieron 2 horas conversando, todos los demás, menos él. Se terminó la reunión, se levantó, muchas gracias, y se fue. No era una persona de dar línea como uno habitualmente puede. En verdad, la línea la daba, pero de otra manera. Y eso queda claro en los valores ideológicos básicos, que es una interesante historia que comienza cuando él estaba detenido. Los VIB. Los VIBs, valores ideológicos básicos, comienza cuando él estaba detenido, se lo transmite a un compañero, ese compañero lo lleva al penal de Libertad, el penal de Libertad traslada eso a las compañeras que estaban en Punta de Rieles. Esos VIP luego viajaron al exterior, circularon por Uruguay y... ¿Eso ya en dictadura o en alguna...? En dictadura. Los VIP nacen en dictadura. Y nacen del chamullo de Jorge con un compañero en una de las cárceles. Y después, cuando en el 89, 1989, Jorge renuncia al Ejecutivo del MLN, no renuncia al MLN, renuncia al Ejecutivo con una larga carta. Entonces, entre las cosas que dice es que se están perdiendo los valores ideológicos básicos en la organización. Te estoy hablando del año 89. Y en el 2018, el MLN saca un librillo pequeño con los valores ideológicos básicos. 2018, no hace mucho. De manera, en el gobierno de Tabaré Vázquez último. De manera que ahí ves la mano sin tener una exposición pública vigorosa, como sí lo ha tenido José Mujica. Sin embargo, el verbo callado de Manera se transmitió hasta que el MLN saca un librillo en el 2018. Y entonces, los otros días en Salto, cuando presenté el libro... ¿Él vive en Salto actualmente o no, vive en la capital? Acá. Vive acá en Montevideo. Él nació en Pueblo Constitución, allá en Salto. Hay algunos familiares todavía. Y hay otra ancla ahí que Julio Marenales, su eterno amigo, vivió en Salto y murió en Salto. Pero me preguntaban qué son los valores ideológicos básicos. Te preguntaban a vos en la presentación. Sí. ¿Y qué valores y qué actualidad puede tener eso? Bueno, yo establí una camioneta, ya de por sí hay una actualidad ahí. Pero hay una cuestión que hay un sociólogo fallecido inglés, Robert Worcester, que habla de una cosa súper interesante, que es
que las opiniones son ondas que funcionan arriba de la superficie de las sociedades. Y los valores son ondas que andan debajo de la superficie y que son muy difíciles de modificar. Las opiniones se modifican, pero los valores son muy difíciles de modificar. Y yo entiendo que los valores expuestos por Jorge en los VIPs, toma valores de ese subterráneo de la ciudadanía uruguaya que arranca con Artigas. Con el Naides más que Naides, sin duda, con su actitud desprendida, la de Artigas, en favor de los desheredados, sin duda. Se vincula incluso con el sarabismo, con Aparicio Saravia, cuando en 1903, creo que es, hipoteca su estancia en favor de sus ideas de libertad y sufragio universal. Se vincula incluso con los anarquistas y socialistas del principio del siglo XX. Se vincula con Baltasar Brun y su martirologio en el 33 en favor de la libertad y la democracia. Y fíjate las curiosidades. El padre de Manera, que era colorado, que era ballista, fue detenido y preso por las dictaduras de Terra. Y me encontré ahora en Salto que había el padre de otra persona con 80 años, había sido uno de los 116 requeridos de Terra. Fíjate entonces cómo determinados valores andan por ahí abajo y asoman y se expresan. Entonces los valores ideológicos básicos hablan de compañerismo, de desprendimiento, de compromiso, de pensar en el otro. Me haces pensar en una parte de la historia de Marenales que además tiene que ver, de Manera, que tiene que ver con la parte más romántica del MLN, que es en su fundación, cuando muchos de esos robos que ellos hacían, después los volcaban en aquel momento todavía se llamaban, y bueno, por mucho tiempo después se llamaron cantegriles, los llamamos asentamientos no hace tanto, ¿no? Pero era un eufemismo que... Eran los cantegriles, siempre fueron... siguen siendo los cantegriles. Sí, no sé si a las nuevas generaciones le decís cantegriles y te entienden. No, porque lo que pasa es que asentamientos irregulares es una nomenclatura de los organismos internacionales. Para Uruguay son cantegriles. Ponele el apellido que quieras, pero para Uruguay siguen siendo cantegriles. Bien, ese es un debate interesante, pero no va... Y que me gusta. Se ve, sí, se ve que le pones pasión. Pero no va la pregunta. Él estaba atrás de esta parte más romántica del MLN. Un MLN que después se desromantizó de alguna manera y bueno, fue parte y se involucró en hechos de sangre terribles. El hecho más terrible es el de Pascasio Báez, ¿no? Que todos conocemos. ¿Cómo lo agarra a Manera esa dualidad? Ya me imagino que en la época esa de Pascasio Báez, del 14 de abril del 72, Manera estaría en la cárcel ya, pienso, pero no sé, no lo pero tengo fíjate que chequeado. Hay un testimonio por ahí donde dice... Él participaba en la fabricación de artefactos explosivos. Tanto ingeniero junto a otro, pero... Y entonces un compañero le dice, por suerte, no, vos fabricaste tal cosa y no estalló. Y él dice, por suerte no estalló, porque hubiese sido una carnicería. ¿Qué es lo que encontrás ahí en esa expresión de Manera? Encontrás el humanismo, que es otro eje de la sociedad uruguaya, el humanismo. Y cuando vos hablabas de romantizar, yo intento explicar el contexto para explicar el por qué Manera hizo lo que hizo. Y explico 2 o 3 cosas. Uno,
América Latina era un territorio en disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Todo lo demás es chamullo. Todo lo demás es chamullo. Y esa disputa no era entre buenos amigos. Era entre enemigos. Y vos me dirás, ¿y qué tiene que ver el MLN con la Unión Soviética? Nada. Más. Se oponía a lo que la Unión Soviética promovía. Pero fíjate que desde 1921, las fuerzas policiales uruguayas estaban haciendo el seguimiento de todo lo que se expresara de izquierda en el Uruguay. ¿Por qué 1921? Porque en 1921 Uruguay estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética. Quiere decir que la policía uruguaya tenía un background importante sobre quiénes, los que entendían que eran los enemigos. ¿Y quiénes eran los enemigos? Todo lo que sonaba a izquierda. Entonces, cuando la tensión política de los años 60 no pudo canalizarse de manera democrática, la puja distributiva que se expresaba en los años 50, ya en los años 50, 60 y naturalmente en los 70, desembocó en el enfrentamiento armado. Y ahí o estaba jugado de un lado, en el caso del MLN, por tanto, había que armarse para enfrentar lo que se venía, y de parte de las fuerzas conservadoras, con su brazo ejecutor, las Fuerzas Armadas, optaron por lo que tuvieron que optar. Vos decís que y de ahí el escritor, vemos al escritor tomando postura. Vos decís que bueno, que no quedaba otra, y de alguna manera le das esas razones Y es un buen apunte el que vos hacés. A Jorge Manera y a los fundadores. Hay una ¿no? cuestión con la historia que yo discuto mucho, que a mí me gusta la historia para entenderla y no para juzgarla. Para entenderla vos tenés que tener la mayor cantidad de elementos posibles, objetivos, todos los elementos, para ahí tomar alguna postura. Fíjate, 2017, hace bien poquito, el Centro Militar saca un documento súper interesante en donde cuenta que el Uruguay comienza a joderse en 1955. Fíjate, Centro Militar 2017. Por tanto, hay una coincidencia ahí del Centro Militar con aquellos que opinamos que el Uruguay se comenzó a joder más o menos en el 55 y que después nadie pudo canalizar, ni siquiera las fuerzas democráticas de entonces, ni siquiera las conversaciones que los tupamaros mantenían con Wilson, con Michelini, incluso por vías indirectas con Julio María Sanguinetti. Julio María Sanguinetti no lo cuenta esto. Él cuenta la historia para que le cierren las cuentas. Pero él participaba de conversaciones. Date cuenta que había gente del MLN que trabajaba en Radio Ariel y en el diario Acción, que eran los diarios colorados. Concluyo con esto. La historia a mí me gusta entenderla y no juzgarla, porque ahí entran a tallar valores morales, valores de ese tipo. Y para entenderla hay que leer y tratar de tener la mayor cantidad de elementos objetivos posibles. Es lo que intenté hacer en la primera parte del libro, sobre todo. Sí, queda explícito. Con una ayuda casual de mi viejo. Me encontré con algunos libros y recortes de mi viejo de los años 60 que, me ayudaron a entender un poco más de qué estaba hablando.
Bien, Lin, se nos fue el tiempo. Gracias por estos minutos. El libro es un libro que uno lo puede leer lineal, pero también lo puede abrir en algunos capítulos y leerlos sin mi experiencia, ¿no? Como lector, ¿no? Sin esa necesidad, pero bueno, está a disposición, está en librerías. Gracias entonces por Bueno, habernos acompañado. muchas gracias a ti. Un gusto.